¿Crees que existe una educación sexual de calidad dentro de los establecimientos educativos? Creo que depende mucho de los establecimientos educativos y del apoyo que este establecimiento le dé a sus estudiantes, porque he visto que sí hay unidades educativas, las cuales sí implementan programas de educación sexual y que sí les ayudan mucho a los estudiantes, pero hay instituciones que por muchos factores no les brindan educación sexual a sus estudiantes. Ya. ¿Recibiste tú algún tipo de educación sexual durante tus años de escuela o secundaria? Bueno, en el colegio y en la escuela no recibí ningún tipo de, de, mm, de, ya me trabé ahí, tienes que borrar. No recibí ningún tipo de educación sexual, pero en mi adolescencia justo entré a bailar en una academia de danza desde los, más o menos desde los 12 años hasta los 16 y ahí recibí una clase, de hecho tenía obligatorio una clase de educación sexual porque este instituto al que yo iba era como un colegio, pero un colegio de danza donde tú sacas un título de bailarina profesional y aquí como materia obligatoria me daban educación sexual. Entonces Ujú. ahí me enseñaron absolutamente todo y por ese programa que tuve en esta escuela de baile pude saber un poco más de educación sexual, pero en mi ámbito educativo nunca recibí ningún tipo de programa de educación sexual. Ya. ¿Qué crees tú que fue lo que le faltó a este tipo de enseñanza dentro de tus años educativos? Bueno, yo creo que en mi colegio especialmente les faltó poner importancia a este ámbito sexual, porque yo sí tengo, por experiencia propia, en mi colegio la mayoría de mis amigas se quedaron embarazadas súper jóvenes, porque creo que no recibimos un programa de educación sexual debido y adecuado. Y creo que a los colegios, y especialmente al mío en el cual yo estudié, sí le hace falta como tener un poquito más de importancia a este tipo de educación, porque se enfocan mucho más como que en cumplir algo, pero no se preocupan por cumplir esto de educación sexual. Ya. ¿Cómo es para ti el hablar de este tema a tus estudiantes? Creo que por mi experiencia, para mí es algo normal hablarles de educación sexual, pero yo pienso que tienes que estar súper preparada para poder hablarles porque ellos vienen ya con otro tipo de chip. Entonces te van a hacer preguntas que tú no tienes ni idea cómo contestarles. Entonces creo que como docente tienes que estar primero tú preparada para saber qué responderles al momento que ellos te pregunten y responderles adecuadamente, porque no puedes coger y responderles cualquier cosa porque pueden cometer muchos errores por tus respuestas. Ya, muy bien. ¿Has presenciado algún acto sexual inapropiado por parte de tus estudiantes? Mm, no, la verdad no. No he presenciado ningún tipo de acto sexual. Lo que sí pude presenciar es que como yo he estado haciendo mis prácticas con niños en inicial, a esa edad me he dado cuenta que les agarra mucho eso de decir que ya tienen novio y son niños de 5 años y he visto mucho eso. He visto en la mayoría de los colegios en los que he estado que ya hay niños que dicen que son novios y lo que hacen las profesoras es hablar con ellos y decirles que no tienen edad para tener novio, que son súper chiquitos, pero sí creo que les falta un poquito como de tener un poco de tino, porque les dicen, o sea, como que les exigen y les dicen, no, tú no puedes tener novio y así súper enojadas. Entonces creo que ellos no van a entender, o sea, y ellos se ponen súper tristes, pero como que no les, o sea, no les como que no les hacen entender de mejor manera a ellos, que obviamente no están en esa edad todavía para pensar en eso, pero como que ellas se asustan un montón y se ponen súper bravas y yo creo que como que esa no es la manera correcta de decirles, tal vez explicándoles de mejor manera ellos podrían entender mejor. Ya. ¿Has escuchado hablar de algún tipo de abuso sexual que ocurre en la vida de tus estudiantes? Si es así, ¿cómo lo manejaste? No, como he No. estado con niños pequeños, bueno, obviamente pasa desde que son súper chiquitos, pero no he escuchado ningún tipo de... Cuando era, bueno, digamos que con mi experiencia, lo que sí te puedo contar es que cuando yo bailaba en este instituto donde te digo, sí había muchos casos de abuso sexual y también acoso sexual. Y también yo fui gimnasta desde que tenía 5 años hasta los 12. Y esa como que esa rama deportiva es súper densa porque eh,
algunos de los profesores que te entrenan a veces tienen que cogerte las nalgas, cogerte las piernas obviamente, ya es por entrenamiento, o sea, ya es obviamente por la rama y todo, y muchas veces eso se da malos entendidos y empiezan los acosos y empiezan los abusos. Y sí, o sea, en mi vida sí he visto ese tipo de cosas en la gimnasia y en baile, que se ha habido full casos de abuso sexual y que la mayoría de veces las autoridades no han hecho absolutamente nada. Primero, por el prestigio de la institución y segundo, porque no saben absolutamente qué hacer y simplemente lo dejan pasar. Lo dejan pasar y eso fue el caso de, no sé si viste en Estados Unidos, de esta gimnasta, que el médico les abusaba sexualmente, No, sí. a varias de ellas les abusaba sexualmente hace muchos años y las autoridades no hacen nada o simplemente ellas se quedan calladas porque por miedo o simplemente porque no quieren hablar, porque no les van a creer o simplemente las autoridades no saben cómo actuar. Entonces, eso creo que es uno de los mayores problemas como que en este ámbito de abuso sexual. Ya. ¿Qué temas consideras que es importante el enseñar a tus alumnos sobre educación sexual? Yo creo que primero hay que enseñarles bien, como que primero a los chiquitos las partes del cuerpo, saber eh, para qué sirve cada parte de su cuerpo, para que ellos desde tempranas edades sepan. También los métodos anticonceptivos, cómo deben cuidarse para evitar embarazos, y no solo embarazos, porque la mayoría de personas se enfocan solo como que en los embarazos, pero eh, no les importa que también hay enfermedades de transmisión sexual las cuales se pueden contagiar. Entonces creo que les enseñaría bastante ese tipo de cosas y también crear un vínculo súper fuerte con sus padres para que tengan la confianza de poder contarles y poder hablar sobre educación sexual en sus casas, porque también es súper importante que no solo se hablen en la escuela, sino también en sus casas con sus papás, Ya. ¿Desde qué edad crees que debería comenzar este tipo de enseñanza? desde chiquitos. O sea, yo pienso que desde chiquitos tienen que aprender, o sea, no hay que esperar que estén en adolescencia, en la pubertad, como para empezar recién a enseñarles a las mujercitas, por ejemplo, lo que es la menstruación o cómo tienen que cuidarse, sino yo pienso que desde pequeñitos tienen que ya aprender lo que es la educación sexual para que desde ahí vayan ya pensando muy bien vayan pensando muy bien lo que van a hacer cuando ya sean un poquito más grandes y cómo tener una vida sexual plena y sana sobre todo. Ya. ¿Crees que si les enseñamos desde una edad temprana sobre este tema, se podrían prevenir los embarazos de adolescentes? Prevenir por completo no creo, porque por mi experiencia yo he visto personas que a pesar de que han tenido una educación sexual desde que son pequeños, aún así han tenido, se han embarazado, ¿no? En la adolescencia, pero sí creo que o sea, habría una prevención súper grande, o sea, el porcentaje de embarazos en adolescentes bajaría un montón, entonces creo que sí, empieza desde la prevención en casa, desde que son súper pequeños, con la ayuda también de la escuela. Ya. Y por último, ¿cuál es la postura de tu institución sobre la educación sexual? Bueno, en la institución donde estoy ahorita no se habla de educación sexual. Ahorita estoy con niños pequeños de igual de 5 años y no he visto que hasta el día de hoy, de todo el tiempo que voy ahí, no he visto hasta el día de hoy que les enseñen algo sobre el cuerpo humano. Ya. La verdad, entonces no sé la posición de la institución en ese sentido porque no he visto que les enseñen, pero en la institución y eso que la institución que estoy ahorita es una institución vulnerable, con niños vulnerables, donde debería haber mucho más de este tipo de programas de educación sexual. Sin embargo, bueno, no sé cómo se manejará en primaria, pero en la parte de inicial no he visto que les den clases sobre, por ejemplo, las partes del cuerpo humano que a estas edades más o menos se les enseña, porque en la institución donde yo estuve antes, que era una institución privada, ya les enseñaban a esta misma edad y a las partes del cuerpo, que sepan qué es la vagina, el pene y para qué sirve. O sea, Ya. los testículos, todo. Entonces los niños ya sabían. Entonces sabían que, por ejemplo, la niña no le puede tocar el pene al niño, ni el niño le puede tocar la vagina a la niña. Pero en esta escuela donde estoy ahorita, la verdad no he visto ningún tipo de programa de educación sexual ni que la maestra les dé clases sobre este tema. ¿Y a qué consideras que se debe este tipo de censura?
Puede haber muchos factores. Uno de ellos, primero, puede ser, como te digo, que algunas instituciones educativas no le ponen mucha atención a este tema de educación sexual. Otro punto creo que es los padres de familia. Los padres de familia es un tema súper complicado y padres de familia que se ponen por completo a que a sus hijos se les enseñe este tipo de cosas por miedo a que mientras más les hables del tema, más ganas les dé de hacer las cosas. O también puede ser por el ámbito religioso. Puede ser por el ámbito religioso que su religión no permite que ellos tomen clases y educación de este tipo. Entonces hay bastantes factores. En la escuela, la verdad, puede ser un factor los padres de familia, como te digo, son personas vulnerables. Entonces puede ser que, y son padres complicados, la mayoría son padres súper complicados. Entonces puede ser que por un lado no les permitan o por otro lado no sepan la institución cómo abarcar este tipo de problemas con niños así. Entonces creo que hay varios factores en la institución que no permite que ellos puedan dar clases sobre educación sexual. And you can answer, okay? According to your beliefs, it's all right. Okay, so the first question is, do you think that there is a sexual education worth it in the Ecuadorian schools? Like a good education? That's working. Yeah. I mean, I only know Alliance for schools, so I'm not sure, like, I can't answer for all of them. Yeah. I don't really know exactly what the high school one's like. I just know what we do in 5th and 6th grade. So I personally think I like how we approach it in some aspects. I like that they talk about it. They create a space for it to not be like this super awkward thing to talk about, which I think is really helpful for the kids. My thing is that kids have so much access to everything on the internet that, like, they have for most of the time just started teaching about it in 6th grade, but by the time they get to me in 5th grade, they already know stuff about sex and like whatever, just from the stuff that they found online. Even if they weren't meaning to, they still find it. And so I would say it'd be better to start a little earlier and make it more of like a K-12 curriculum where like you teach them little bits at a time that's more like age appropriate. I think it's okay how we do it, but I think it could be better. You're muted. You're muted. Thank you. Did you get any sex education during your high school or school years? Did I? Yes. I was actually homeschooled 4th through 8th grade. And so like my mom did the initial type of like sex education. And then when I was in high school, we had sophomore year, we had a health class that had sex education too. So it was kind of like a little bit in middle school and then some in high school. Okay. What would you have liked to receive from this type of education? That's a good question. I think it's really important to normalize it. Like it ends up being so awkward for people to talk about, even though it's so much a part of our humanity. But I think it would have been better to have it be like, hey, this is a fact of, like, sexuality is a fact of life, and this is what it is, and this is what it means. So like I got kind of like the basic facts, you know, but it wasn't like, it was still kind of like this awkward subject for everyone to talk about, and I think it shouldn't be as awkward as it is. Okay. How is it for you to speak about this subject with your students? I don't do very much of that, which is partly because
with my students, some parents are really, it's kind of a fine line to walk at the age that I teach, because like if it was high school, that would probably be a little different. But with fifth grade, some kids know a lot and some kids know like nothing. And some parents like don't want their kids to learn it from somebody who's not them. And so to be honest, I do very little talking about it. We do, there have been 2 of my 3 years, well, we haven't done it yet this year because we're quarantined, but we have planned to do not really sex education, but more like puberty education of like, okay, let's talk to the girls, and this is what happens with girls' bodies as you hit puberty, and then we'll talk to the boys too. We were supposed to do that, I think, last week. Yeah. So it hasn't happened yet. We'll see what happens in the future this year. But even then, they make it so the classroom teachers aren't the ones doing it. I think because that lessens the awkwardness a little bit for them, because it's people they don't see like all day, every day. Sometimes questions do come up in my classroom, depending on what we're talking about. And I just try to like answer it as like surface level and kind of like nonchalantly as possible, and then move on to the next thing, just because it will open up a whole can of worms. And it's true that I, like, as much as I want it to be a more normal thing that we talk about with people, it does still feel awkward, possibly because that was how I experienced that kind of thing, you know, and because the culture makes it not normal. So yeah, sorry, I don't know if that's like the very clear answer, but it is, don't worry about it. Have you witnessed any inappropriate sexual act between your students? No. No. There are some times where we've noticed, like, you know, playing at recess, the interactions between genders will be like, that's probably not the best like place to touch a kid when you're playing tag, you know, that sort of thing. Like they're doing stuff that involves like touching in a playful sort of way, but we're just like, you guys don't realize you're at the age where you should not be doing that anymore. What I have observed or heard of more is like, and we like, it's not necessarily super explicit, we can just kind of tell, but they'll make jokes that are sexual in nature with each other, and I don't know how much they know what it means, but they do know it's not good. Okay. Have you ever had any type of abuse that your students have told you about? For example, someone that has dealt with abuse. So like, the question is, have I had any student That have had abuse, yeah. Okay. I don't think so. I've had cases of like suspected neglect, where like, and that was actually when I taught in Indiana, where it was like, I don't think their parents are taking good care of this kid, but I don't think I've had, like, I haven't had any kid tell me about some like abuse that they've experienced. Okay. Let's see. What subjects inside the sexual educations do you think it's important to teach kids? That's a good question. I don't know if I've ever like fully considered that question. I think for me, and especially because I teach at a Christian school and I'm a Christian, I come at things with more of a biblical and Christian worldview. And I think it's important to give factual information, and
because it's in a Christian school, W basis for stuff that's related to sex. So, like for instance, definitely they should tell what sex is. Um, I honestly think abstinence should be taught until marriage, um, and I think because of everything that's out there on the internet, I think some of the other stuff, like, I mean, we've had questions in like the 6th grade class about like sex toys and, and like homosexuality and things like that. And so I think it's important to talk about what those things are at an age appropriate level. Like they don't go too much. I mean, they answer some, but like they answer it more at an age appropriate level when they get those kinds of questions. And I think it's important to give kids accurate, balanced information and instead of like and be a good source of knowledge about kind of the whole array of everything that surrounds sex. um, I feel like a lot of my sex education was like talking about sexually transmitted diseases and how you want to like avoid those and have safe sex and stuff. um, and I didn't feel like that was super helpful. I don't think scaring kids out of having sex is going to be in the long run effective. I think it's important to talk about how sex affects you emotionally too, not just potentially physically, and how I mean it even affects you spiritually. And so, in a perfect world, I think those things would all be talked about, not just what it is and how it affects your body, but also like how it affects you in other ways and the appropriate context to have sex. Okay, thank you. Let's see. What age do you think it should start? They should start teaching this. From what age? Yeah, so I'm not exactly sure what age. I actually was talking to a parent after we had an informational meeting about this a few weeks ago, and she said she has like a schedule that a nurse gave her for like the release of age appropriate information. So she's been doing that with her kids as they've gotten older, and so I definitely think that it should. So like I think by 5th grade, which is crazy because I don't think I knew about this in 5th grade. But I think for sure by 5th grade, girls should know what periods are Mhm. and like their anatomical Yeah. bodies that Yes. are related to reproduction. I think the same for boys. They should know what those bodies are like and what like the names of the body parts and like that sort of thing. Mhm. Um, and I think that can actually start a lot younger than you think. Like just the way parents talk to their kids. I don't know that it has to be schools, but the way parents talk to their kids about it. I think in school, probably 4th or 5th grade. I think like talking to girls about girls, talking to boys about boys is an appropriate place to start. I know that in my school in Indiana, they do it. They do talk about puberty in 4th grade with like the girls separated from the boys, Okay. and they just talk about the girls to the girls and just talk about boys to the boys. And I thought that made sense. And so yeah, I think like upper elementary ages is when it should start to be talked about in school. Because they're already finding that information on their own, even if it's Yeah. accidental. Yeah, it's crazy how much information kids have nowadays based on that. It's Yeah. crazy. And it's not only just information, it's the abuse that kids are going through. That I've been doing research, and the teen pregnancies are caused by abuse. So there's a lot of abuse going on, especially in Ecuador. Like it's incredible. Okay, next question. Do you think that by teaching them at an early age, we could prevent teen pregnancies? I think it would help depending on how they're being taught and what they're being taught. I think I don't know. I don't remember who says this quote, but like knowledge is power.
is a famous quote. And I think it does empower kids if they know their bodies and then they know, like, oh, the way this person, especially if we're talking about abuse, like the way that a person's touching me, this is not okay. Like if they know that and they have the ability to like put that into words, I have to think that could help because they might be more likely to speak up about it. But part of the problem with abuse is it's often somebody that the abused person knows and is in a closer relationship to, and so then that makes it really hard for them to talk about it and to figure out who's a safe person to tell who will believe them. I think as far as if we're talking about like kids, like teenagers having sex, you know, because they don't know any better, that I think it would help. I hope it would help to be teaching more about like what are the effects of this and what are the potential consequences, and what does that mean for your life? Because I know that kids, developmentally their brains aren't ready to think in the long term, but that doesn't mean we don't teach them how to think in the long term. We can help guide them to start thinking that way more, than they developmentally are, you know, thinking. But we can help develop them in that way, and I think that could help. Okay. What is your school's poster in this? Like, what does your school think about this? About sex education in Yes. general. Yes. They think it's important. The people who actually do the teaching of the fifth and sixth graders, they consider it an honor actually to be able to talk about it with the kids, just because that is a really like sacred thing, that you're teaching them about. I can't speak for how it is in high school. I would imagine that it feels awkward to the people who have to talk about it. But we do view it as, like the view of the school is that sex in marriage is a beautiful thing and it's a gift from God. And so it's a good thing to teach about. And definitely the view is that it's important. Okay. Have you had any parents complain about this type of education? Yeah, we've had some parents who, well, not entirely. Most of the time, they're a little bit like surprised because in their minds, their kids are still like their babies, you know, and they're like, how could they be old enough to learn about this? But when we point out that their kids are probably finding this information at their places, and we want them to get it from a good source, they're usually pretty willing. We do have a little bit with fifth grade especially. We've had a little bit of pushback, like why aren't they just waiting until sixth grade? Why are you doing it at this age? And then we can say like, here's what we've observed in the classroom. They need it. We had one parent who was really adamant that they be able to teach their child about it themselves, and they just didn't want their child to be in the class without having heard it from them first. But that to me was a good kind of pushback, because we know that they are teaching that to their child, and so they're not just saying, oh, we don't want this. But in general, even if they have like a few misgivings, they generally are like, no, that makes sense. Okay. That was all of the questions, Cristina. I'm just gonna stop it. Ya. La primera era, ¿crees que existe una educación sexual de calidad dentro de los establecimientos educativos? Ya, creo que a pesar de que ha habido varios y grandes avances en cuanto a educación sexual en el país, aún no llega a ser adecuado. O sea, aún no llega a tener la profundidad o el nivel que debería tener. Ya. ¿Recibiste tú algún tipo de educación sexual durante tus años de escuela o secundaria? Tal vez algún taller alguna vez, no recuerdo bien, pero no
No, lo más probable es que fue algo muy básico porque no recuerdo. Ya. ¿Qué crees tú qué te hubiera gustado a ti que te enseñara? Me hubiera gustado que me enseñaran sobre los cambios en la pubertad, sobre o sea, los cambios en general a todo nivel, ¿no? Físico, psicológico, cognitivo. Eso hubiese hecho que todo el proceso de la adolescencia sea más fácil. Me hubiese gustado que me enseñen también sobre métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual. Ya. ¿Has presenciado tú algún acto inapropiado por parte de tus estudiantes? Em, sí, o sea, sí se ha dado, no lo he tomado como inapropiado como tal, pero tal vez sí como no adecuado para el contexto. En esas situaciones lo que he tenido que hacer es hablar con los estudiantes, em, indicarles que es totalmente natural, pero que tienen que buscar espacios de intimidad donde no todo el mundo les vea o donde incluso sea un poco más higiénico, cosas así. Ya. ¿Has escuchado tú hablar de algún tipo de abuso sexual que ocurre en la vida de tus estudiantes? Si es así, ¿cómo lo manejaste? Ya, no, en algunos de mis estudiantes no he escuchado y tampoco, no recuerdo en este momento de algún caso en específico, pero me parece que no. En caso de que hubiese una situación de abuso sexual, tendría que seguir los protocolos que me pide el colegio, incluyendo la no revictimización, el soporte emocional a la persona que ha sido abusada, la notificación a los padres de familia, a las autoridades competentes, a las instituciones competentes y seguir todos los procesos que la ley nos pide como consejeros. Ya. ¿Qué crees tú que se debería enseñar sobre la sexualidad? Yo creo que se debería enseñar todo lo referente a la sexualidad, desde los niños pequeñitos, sus partes, sus genitales, cuáles son, incluso eso prevendría el abuso sexual. Entonces, debería iniciar desde muy temprano, conociendo las partes del cuerpo, conociendo lo que es permitido y lo que no es permitido, que hagan otras personas hacia ti. Y después también debería incluirse cambios de la, o sea, eso sí se incluye, pero todos los cambios físicos que se dan en lo largo del desarrollo, métodos anticonceptivos, creo que cada vez se debe hablar más temprano del tema. También creo que se debería hablar sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre el consentimiento, sobre todo lo que implica el tener una relación sexual con alguien, o sea, relaciones sexuales, el cómo se, cómo se produce una nueva vida, todo absolutamente lo referente a la sexualidad. Ya. ¿Cuál es la postura de tu institución sobre el tema de la educación sexual? Yo creo que en mi institución somos y las autoridades son bastante neutrales en el tema. ¿Esto a qué me refiero? A que siento que hay instituciones donde todavía es un poco difícil por temas de religión o de familias conservadoras, temas políticos, sociales, etcétera. Siento que también nos dan bastante apertura a nosotros como consejeras para desarrollar nuestro currículum de sexualidad y nos basamos mucho en lo que se está haciendo en otros países, en cómo se maneja la educación sexual en Estados Unidos, en Canadá, etcétera. Ya. ¿Has tenido tú algún tipo de queja por parte de los padres en cuanto a esta enseñanza? No, nunca he tenido ninguna queja. Creo que para ellos también es positivo que en el colegio se traten estos temas porque lastimosamente aún en casa sigue siendo un tabú el hablar de sexualidad muchas veces. Ujú. Y ya, ese es el ampli. A ver, en el colegio creo que solo como que charlas. Ajá, en el colegio solo fueron charlas porque
igual mi colegio era católico, entonces era de monjitas, y claro, también había este sesgo como que es súper difícil manejar las escuelas religiosas con justamente estos temas, pero siempre tuve charlas, o sea, como que eran charlas súper así como que distantes la una de la otra, como que en unos años lectivos se veían y en otros no, y eso era lo único que recibía en general. Y de ahí, en cambio, en la universidad no, nunca tuve como que ninguna charla, ni siquiera tampoco como que, nunca me dio como que intriga de inscribirme en una clase, porque sí hay justamente clases de parapsicología que tratan estos temas y que hubiera podido tomarlo como optativa libre, por ejemplo, pero en mi caso no fue la situación, entonces tampoco es como que me interesa muchísimo el tema de la psicología, entonces yo trataba de más bien tomar igual clases que realmente a mí me apasionen como literatura y cosas así, entonces por esa parte te puedo decir que no tuve como que un acercamiento más profundo con este tipo de situaciones, pero da igual en la universidad, si bien es cierto igual como que también se hacen charlas y talleres en cuanto a estos temas, pero de mi parte como que sí ha sido súper limitada esta interacción. Ya. ¿Qué te hubiera gustado a ti que te enseñen sobre educación sexual? A ver, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo sí pienso que desde el colegio realmente debían haber hecho como que un enfoque súper grande en esto y sí me hubiese gustado como que lo traten y lo dejen de ver como un tabú, porque claro, como es justamente esta escuela religiosa, entonces era como que más complicado para las monjitas también ponerse en esta situación de y ahora cómo abordamos estos temas y cómo les decimos a los profesores que les hablen y que les digan, que no les digan, porque según nuestras concepciones religiosas puede ser que algunas cosas estén mal. Entonces, sí me hubiese gustado como que ya no lo vean tanto como una situación de la que no hay que hablar, sino que más bien igual, si es que el colegio también tendría como que un frente mucho más fuerte en ese sentido, como que se hubiesen podido prevenir un montón de casos que igual en mi colegio sí se dieron de embarazos a temprana edad, etcétera. Entonces, con esos antecedentes que hubo, pienso que sí, deberían manejarlo de la forma más natural porque también es parte de la vida, o sea, no es como que ningún delito ni nada de eso, sino que más bien mientras los estudiantes e incluso los profesores estén sumamente informados y de maneras adecuadas sobre esto, pienso que incluso como que la reflexión y la toma de conciencia de cada una de las personas que formamos parte de estos ámbitos educativos, ya sea como docentes, autoridades o estudiantes, realmente como que podríamos tener un foco de atención mucho más profundo en este sentido y de esta manera como que incluso saber cómo guiar nuestras propias vidas, porque en sí también como que es parte de una habilidad como que personal propia, perdón, ahí salió mi nombre, de una habilidad propia que tú deberías manejar como que o sea, para que todos los ámbitos de tu vida como que estén sumamente coordinados y como que no tengas como que un desbalance. Entonces, eso principalmente. ¿Cómo es para ti hablarles de este tema a tus estudiantes? A ver, bueno, o sea, como por ejemplo en mi experiencia de colegio, o sea, cuando yo fui profesora justamente de niños de séptimo de básica en este caso, como que igual era una cuestión súper complicada en la que yo estaba como contra la espada y la pared porque yo también estaba trabajando en un colegio religioso. Entonces, claro, aquí como inducción en el colegio sí nos dijeron, o sea, como que hay temas que ustedes como profesores deberían tratar, pero otros definitivamente no. Entonces, en mi caso puntual sí te puedo decir que mi rol jamás fue hablar de estos temas como profesora, sino para eso justamente en la escuela tenían la idea de que solamente la psicóloga del grado era la que tenía que tratar estos temas. Entonces, nosotros como profesores nos teníamos que limitar simplemente a nuestro rol de enseñar, o sea, justamente materias, pero la psicóloga se encargaba de esta otra parte porque incluso querían que los chicos como que se manejen en una misma línea y las psicólogas en una misma línea para que luego las psicólogas no digan una cosa y el profesor termine diciendo otra completamente diferente y luego hayan estos problemas. Entonces, en esa parte sí yo te puedo decir que no pude intervenir. En cuanto a crear la universidad, pienso que realmente como si es un espacio mucho más abierto, entonces como que no hay ningún problema en el que el profe, si en algún punto necesario quiere tratar sobre alguno de estos temas, aunque no esté conectado totalmente, por ejemplo, con la clase que le esté dando, siento que realmente está en plena libertad y no es que le están condicionando ni que las autoridades están temerosas de que, a ver, usted no puede decir esto, no, porque más bien justamente tienen este approach súper liberal en el que el estudiante tiene que saber
de diferentes ramas, en diferentes momentos de su vida. Entonces como que siento que acá sí hay mayor apertura, pero claro, también siempre los profes deberían tener un montón de conciencia de la manera en cómo se va a abordar, en qué momento se va a abordar, para que esto realmente pueda servir a los estudiantes y que más bien no ocasione cosas que le jueguen a contraria, entonces que pueda más bien generar algún tipo de conflictos. Ya. Ujú. ¿Has escuchado de algún tipo de abuso sexual que haya ocurrido en la vida de tus estudiantes? No, personalmente, a ver, yo justo tuve como profe, tuve como que mis prácticas en colegios privados y también trabajé ya prácticamente un año lectivo con un colegio privado. Entonces, en estos casos sí, realmente te puedo decir que no escuché ninguno de esos tipos de casos, puntualmente con estudiantes como que de primaria, por ejemplo. Pero de ahí, por ejemplo, en la universidad, claro, sí se dio este último boom, que fue recientemente, hace unas pocas semanas, en el que, claro, se manifestó una estudiante como que en las redes sociales, comentando de que tuvo como que un caso de estos con otro de los estudiantes, y luego a partir de eso como que se empezaron a desencadenar de otros casos que también estudiantes estuvieron viviendo. Y entonces, por ejemplo, ahí sí fue mucho más evidente lo que estaba pasando. Y claro, ahí es como que la universidad también empezó a tomar medidas y claro, también como que sí, las autoridades, o sea, estuvieron frente de esta situación, también, por ejemplo, el gobierno estudiantil. Entonces, como que sí hubo un trabajo colaborativo de todos ellos, pero en realidad nunca más volvieron a informar sobre lo que está pasando, cómo se está manejando esta situación, también por lo que justo ahora ahí estamos en una situación mucho más complicada con esto del aislamiento. Entonces no sabemos, por ejemplo, en qué terminó la situación, pero claro, este sí fue un caso puntual que yo te puedo decir que yo supe, y que también no solo en la parte que se difundió de lo que pasó, sino que también sí se tomaron medidas, y eso sí tengo que rescatar, porque igual como siendo yo personal de la universidad, siempre nos lo están manteniendo al tanto por medio del correo de lo que se está haciendo, cómo se debería actuar en estos casos. Entonces como que no ha sido un caso aislado que se lo ha dejado ahí, sino que realmente sí se han tomado medidas para el bienestar, incluso no solo de esos estudiantes que ya tuvieron que pasar por esas situaciones, sino también para los estudiantes actuales, para estar prevenidos de que esto no vuelva a ocurrir o mitigar incluso si es que se pudiera volver a presentar en una nueva ocasión. ¿Desde qué edad crees tú que se debería comenzar a enseñar sobre la educación sexual? Ya, considero que desde mi punto de vista no debería haber una edad específica. Pienso que realmente este es como un eje transversal incluso, en el que realmente no es que solo en una edad los chicos necesitan saber más o quieren saber más, sino que esto incluso se da desde las tempranas edades. O sea, como que tú puedes ver que incluso con los chiquitos de 4 o 5 años recién están experimentando su cuerpo, recién se están dando cuenta de muchas cosas. Entonces como que habría que trabajarlo, yo pienso que no solo en escuelas y colegios, sino también en universidad, como un eje transversal. Así como, por ejemplo, también son los valores y demás otras situaciones, como que sí debería ser un eje transversal, que en diferentes ámbitos se lo vaya tratando puntualmente, eso sí también relacionado con la etapa del desarrollo del niño, porque no queremos dar tampoco información que a los niños chiquititos no les interese, ni que a los chicos ya grandes de colegio tampoco ya saben, por ejemplo. Entonces sí manejarlo de esa manera puntualmente, pero que sea algo transversal, como te digo, que se pueda trabajar en diferentes años educativos, con la información respectiva, con el trabajo de habilidades también que se desarrollen de esto, para que los estudiantes poco a poco vayan tomando conciencia, también vayan como que construyendo sus propias concepciones a partir de esto, y que siempre sientan que también tienen un respaldo, no solo a nivel educativo, sino también desde casa. Entonces pienso que este sí sería un trabajo en el que tanto instituciones educativas como los hogares deberían como que ponerse de acuerdo, para que realmente esto sea un eje transversal que pueda ser mucho más significativo, y que sea tratado de manera más profunda por parte de todos bajo una misma línea, para que luego, justamente como te decía, no hayan estos conflictos de que el uno dice una cosa, luego el otro le contradice, y luego el estudiante se queda como que, ¿y ahora yo qué mismo tengo que hacer? ¿Qué está bien, qué está mal? Entonces pienso que ese sí debería ser una línea de trabajo, incluso que también podría ser planteado, no sé, tal vez como política pública, o puede ser que esto ya exista, pero que no se le ha dado la debida importancia, y que siento que todavía cada institución educativa está manejando este tema conforme ellos consideran correspondiente, pero no siento que esta es una misma línea que se está dando a nivel educativo nacionalmente. Entonces esa sería como que mi opinión al respecto. Ya.
¿Y crees que si es que se les enseña de una edad temprana, esto podría prevenir los embarazos de adolescentes? A ver, tal vez para mí como que no es una relación como que directa, de que ya tratar estos temas va a prevenir y va a salvar como que el mundo y ya no va a haber ninguno de estos tipos de casos. No pienso que es así, porque a veces también influyen muchos otros factores para que este tipo de situaciones como los embarazos tempranos en adolescentes se den. Entonces no pienso que simplemente es con el hecho de que sepan educación sexual y que eso ya va a ser el principal, como que la principal panacea de que este tipo de casos ya nunca más se vuelvan a dar. Entonces, como te digo, no pienso que haya una relación directa, pero el hecho de que sí, los estudiantes estén informados, de que tengan una educación sexual como que súper consciente, súper también como que abierta entre distintos actores, pienso que sí va a ser un canal para que los estudiantes como que ya a largo plazo puedan tomar conciencia, puedan tomar su propia postura al respecto y sepan tomar decisiones acertadas. Entonces pienso que para eso sí les va a servir, pero no pienso que ya, como te digo, que pueda prevenir y ser como que ya la cura para todos estos tipos de casos. Entonces, como que eso sí habría que manejarlo con mucho tino, pero tú sabes, como siempre la educación puede ser una arma súper importante para tratar un montón de temas. Entonces, como que más bien eso empodera al ser humano y como que esto es lo que quisiéramos, ¿no? Que los chicos al fin de cuentas ya con esta información, con estas habilidades que se pueda trabajar con ellos, puedan irse construyendo como mejores seres humanos y también que no solo velen por su propio bienestar, sino que también como que busquen el bienestar de todas las personas y que sean más responsables de su vida sexual también. Pienso que esa es una de las formas que la educación sexual podría aportar a los estudiantes de diferentes edades. Ya. Y la última, ¿cuál crees tú que es la postura de la universidad en este caso sobre la educación sexual? A ver, bueno, no me siento como que en la capacidad de poderte responder esta pregunta súper bien porque yo igual llevo poquito tiempo trabajando en la universidad, entonces todavía sí me faltan un montón de aspectos que conocer y profundizar, incluso también averiguar más al respecto, pero bueno, siento que la postura de la universidad sí es una postura en que pienso que todos los temas para ellos se deben manejar de manera crítica. Entonces, si bien es cierto, como te digo, no hay como que un espacio específico en el que la universidad te sesgue y te diga, solo aquí debes hablar de educación sexual, no, sino más bien como que ya te consideran un adulto joven, que ya estás como que en la capacidad de poder razonar, de poder tomar tus decisiones, pero entonces siempre la postura de la universidad siento que es como una guía. Entonces, como que tú ya estás en esta etapa, pero si necesitas nuestro apoyo, o sea, aquí estamos, como que igual tenemos también protocolos para seguir en el caso de que algo te suceda, sabes que puedes acudir a donde nosotros y donde las personas que consideres más idóneas para poder tratar esto. Entonces no pienso que tampoco se están haciendo como los locos, así por decir, en estos temas, sino como que más bien tratan de manejarlo, pero de una manera mucho más... tal vez podría decirlo como un poquito más superficial, porque no es como que un tema que está ahí constante. Entonces, esa pienso que es la postura de la universidad y